Vamos a empezar. Gloria al nombre del Señor. Bueno, yo creo que ahora sí estamos listos. Y quiero pedirles disculpas por problemas que se nos van fuera de nuestro control, pero bueno, ya estamos aquí y damos gracias al Señor por la oportunidad de estar reunidos juntos una vez más. Vamos a empezar con el tema. Hemos orado y estamos preparados. Estamos con el pastor Alejandro. Y el tema es la guerra espiritual. Quiero compartir el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado con todo, estar firmes. El versículo 12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pastor Alejandro, ¿qué es la guerra espiritual? Ok, como su palabra lo dice, es una guerra, ¿no? Es una batalla, es un enfrentamiento entre el pueblo de Dios y contra las huestes de Satanás. Satanás está muy bien organizado. Como pudimos leer, hay gobernadores, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, potestades. Es decir, el mundo espiritual es real, astronal, el mundo espiritual existe y si nosotros podemos llegar a entender y podemos llegar a enfrentarnos correctamente a estas fuerzas espirituales, vamos a ganar muchas batallas. A veces, Pastor Onan, pues nosotros luchamos batallas tal vez como si estuviéramos luchando cuerpo a cuerpo, pero la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes son de maldad. El diablo, dice la Biblia, que vino para matar, para hurtar y para destruir.
Y nosotros necesitamos estar preparados para enfrentarnos a estas fuerzas del mal. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Y cómo puede una persona obtener la capacidad de enfrentar a esas batallas o vencer? Sería porque el día a día se enfrenta uno a las batallas. Eh, ¿Qué necesitamos para triunfar? Amén. Muy interesante esa pregunta, Pastor Onan, porque eh, nosotros podemos preguntarnos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me enfrento yo al enemigo? Muchas veces cuando hay que hacer una liberación en nuestras iglesias o cuando nos enfrentamos a estas fuerzas espirituales invisibles, muchos salimos corriendo o tenemos miedo. Pero lo más importante, lo principal que nosotros debemos hacer es conectarnos a la fuente de todo poder, que es el Señor Jesucristo. Realmente nosotros no tenemos el poder para liberar, nosotros no tenemos el poder para sanar. El poder es del Señor Jesucristo, el poder es del Espíritu Santo, y ahí es donde nosotros como cristianos necesitamos conectarnos al poder de Dios, necesitamos conectarnos a la fuente de ese poder, llenarnos del Espíritu Santo, Amén. llenarnos del poder de Dios, llenarnos de la autoridad de la palabra de Dios, para así nosotros poder enfrentar correctamente estas fuerzas espirituales de maldad. Amén. La Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es importante tener conocimiento sobre esto. No debemos ignorar las acechanzas del enemigo sabiendo que es algo real. Eh, a muchos cristianos no les gusta hablar este tema o se convierte en un tabú este tema. ¿Por qué piensa usted que muchos, puede ser por temor o qué es lo que les hace a muchos no hablar de este tema? Sí, Pastor Onan, parece que a veces hay un miedo acerca de tratar estos temas, pero nosotros no debemos tener miedo porque el Señor ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies. Es muy importante conocer a nuestro enemigo. Cuando se enfrentan dos equipos de fútbol, antes de un partido, el director técnico está preparando ese partido, está estudiando a los jugadores del equipo al que se va a enfrentar. Y la Biblia dice que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Es decir, Satanás nos enseña la palabra de Dios, está organizado de una manera tremenda y que la misión de él, Pastor Onan, es matar, hurtar y destruir. Y si él tiene esa autoridad de matar, hurtar y destruir, nosotros tenemos la autoridad para detenerle. La Biblia dice para deshacer las obras del diablo. Y vemos a través de la palabra de Dios cómo Satanás a veces está metido en algunas enfermedades de las personas. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de un joven que muchas veces, Pastor Onan, caía en el fuego, otras veces caía en el agua, es decir, ese espíritu trataba de hacerle matarse, de suicidarse. Pero cuando el Señor Jesucristo pudo enfrentarse a este espíritu inmundo, el diablo no tiene nada que hacer ante el poder de Dios. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos poder y autoridad sobre los demonios. Pastor Onan, esto me hace recordar cuando el Señor envía de dos en dos a sus discípulos Sí, a que amén. vayan a predicar y les da autoridad sobre los demonios. Y cuando ellos vienen a dar cuenta sobre cómo había Bien ido su felices. trabajo, vienen contentos, ¿no? Y unas palabras que dicen ellos es, Señor, aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Y claro, es una gran felicidad, ¿no? Que lo espiritual pueda sujetarse al poder de Dios. Y entonces el Señor le dice, está bien, eso es maravilloso, pero alegraos y gozaos de que vuestros nombres
estén escritos en el libro de la Amén. vida. Es Amén. decir, que el diablo se sujete al poder del Espíritu Santo es algo normal en la iglesia. Que nosotros como cristianos podamos ganar batallas al enemigo, reprender espíritus de enfermedad que muchas veces atormentan a las personas. Y Pastor Hernán, esto me hace recordar también de una mujer que tenía en su espalda una joroba. Y llevaba muchos años con esta joroba. Y resulta que esta joroba era producida por un espíritu. Y el Señor reprende a ese espíritu y aquella mujer queda sanada. Es decir, Satanás está en muchos ámbitos de la vida del hombre. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este Este siglo, siglo, amén. pero mayor es el que está en nosotros, Pastor Onan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La iglesia tiene mayor poder del poder que tiene Satanás. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo, en su humanidad, él tuvo que enfrentar, hubo una guerra espiritual. Y una de las guerras, de la guerra espiritual importante es cuando él fue tentado. Y me gustaría compartir el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 12, cuando habla la tentación de Jesús. Y dice así la palabra de Dios: luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí vemos Satanás, y Satanás, ¿con quién está? Satanás está con las fieras, y los ángeles le están sirviendo al Señor. ¿Quiénes son estas fieras? Y los ángeles, o sea, ¿qué ocurrió allí? Bueno, estas fieras pueden representar literalmente, como dice, animales salvajes, pero también puede representar los poderes espirituales. La Biblia nos enseña que nosotros podemos hollar serpientes y escorpiones Amén. y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Decir que esto puede representar los poderes espirituales de Satanás, pero el Señor nos ha dado poder, nos ha dado autoridad de hollar, de pisar toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar. Aún dice la Biblia que si viviéramos alguna cosa mortífera, no nos hará daño. El poder que Dios ha dado a la iglesia es muy grande y nosotros debemos usar ese poder de Dios, debemos usar esa autoridad que Dios nos ha dado. Muchas veces en nuestras casas sufren problemas, en nuestro trabajo, en los ámbitos espirituales, y nosotros necesitamos aprender a hacer la guerra espiritual. Por ejemplo, si estás pasando problemas económicos, ¿qué puedo hacer yo frente a eso? ¿Qué puedo hacer yo frente a esas situaciones? Pues yo necesito declarar sobre mi vida, sobre mi familia, abundancia, reprender todo espíritu de miseria, todo espíritu de escasez en el poderoso nombre de Jesucristo y declarar que Dios va a bendecir mi vida. Puede ser que Satanás esté cerrando puertas, puede ser que Satanás esté trayendo escasez, pero Dios nos ha prometido sostenernos. Dios ha prometido bendecir su iglesia. Dios nos ha prometido traer abundancia sobre su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y algo poderoso que el Señor ha hecho, que usted estaba tocando antes, cuando el Señor mandó a los 70 de dos en dos y les dio autoridad. Y el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada les podrá destruir. Cuando vemos en el libro de Salmos, capítulo 8, cuando habla del hombre, que es el hombre, para que él te acuerde, dice: le hiciste poco menor que los ángeles. Es decir, humanamente nosotros no tenemos poder. Humanamente somos menores que un ángel. Y cuando nosotros hablamos de la guerra espiritual, hay principados, hay potestades, hay huestes y hay potencias en el mundo espiritual de maldad. Y podemos ver que en la oración de Daniel que hubo una lucha fuerte, y un ángel necesitó la ayuda de otro ángel para vencer, porque había una potestad, un principado, el príncipe de Persia.
Pero cuando vemos nosotros en el hombre dice es menor que los ángeles. O sea, Dios ha diseñado esta guerra de tal manera que nos ha dado ya la victoria. Y es maravilloso. Amén. Usted hablaba antes del fútbol. Cuando la gente va a jugar un equipo, por mejor equipo que sea, hay la probabilidad que pierda. Pero en nuestra guerra espiritual, cuando el Señor nos ha llamado y ha declarado la victoria, o sea, somos el único equipo que sale a pelear, que sale a luchar con la victoria declarada. Pero uno de los problemas que podemos tener es que la iglesia no es capaz de reconocer el poder que tiene. ¿Por qué, Pastor Alejandro? Amén. Gloria a Dios. No Amén. sé si me están escuchando. Ahora sí, parece que se estaba cortando un poco Sí, he el... perdido yo la conexión. Sí, ahí Ok. creo que se restableció ahora. No sé si me escuchó usted. Mm, Si podemos retomar la pregunta, Sí, sería genial. sí. Y bueno, yo le decía que un equipo cuando va a jugar hay la probabilidad de que pierda, pero el Señor declaró, la iglesia ya declaró la victoria. El Señor dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero, ¿por qué la iglesia no es capaz de salir victoriosa? Sabiendo que ya tiene la declaración de victoria. Sí, en muchas ocasiones será porque no utilizamos correctamente las armas que el Señor nos ha dado. Y leímos ahora que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muchas veces nos rendimos cuando comenzamos a hacer la guerra espiritual, porque puede venir el desánimo, el desaliento. A veces queremos, Pastor Onan, derrotar al enemigo de una manera instantánea, Ujú. pero necesitamos nosotros perseverar, Pastor Onan. Necesitamos nosotros ser constantes en nuestra oración y de una manera adecuada poder nosotros enfrentar correctamente al enemigo. La Biblia dice que el Señor aplastará en breve a Satanás. ¿Y cómo lo va a aplastar? Pues va a usar los pies debajo de nuestros pies. Necesitamos saber que Satanás es un enemigo vencido. El Señor ya lo ha puesto debajo de nuestros pies y nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la autoridad, tenemos el nombre poderoso de Jesucristo para derribar todo muro, para derribar toda pared, para deshacer toda obra del enemigo. Necesitamos creernos, necesitamos levantarnos. Dios quiere levantar un ejército en orden. Dios quiere levantar una iglesia poderosa, pero para eso es necesario prepararnos, tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en los días malos. Necesitamos nosotros tomar todas esas herramientas que Dios nos ha dado para vencer al enemigo. Sobre todo necesitamos conectarnos con la fuente de poder, que es el Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, tenemos el poder de hablar al enemigo, de hablar a la enfermedad, de hablar a aquella pared, a aquella puerta que está cerrada, a aquella pared que está obstaculizando. Nosotros tenemos el poder de declarar bendición, de abrir puertas que el enemigo ha cerrado en el nombre poderoso de Jesucristo, Amén. de profetizar sobre nuestras familias la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son esas herramientas, Pastor Ona, que nosotros necesitamos usar? En el libro de Efesios tenemos estas herramientas y Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor es tomar la fuerza de Dios en nosotros y el poder en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Es el Espíritu Santo. El Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es importante tener ese poder.
Hay hermanos que han dicho en muchas ocasiones, quiero hacerle guerra al diablo, pero para hacerle guerra al diablo es importante estar armado y estar fortalecido, estar fuerte espiritualmente. Usted no puede hacerle guerra al diablo si no está fortalecido, si no está armado. Y dice que el versículo 11 de Efesios 6 dice, vestidos, no dice de la armadura de Dios, sino de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y algo que usted habló muy importante, que hay personas, hay cristianos que piensan o quieren que el diablo así se vaya ya y la victoria. Y debemos entender que una guerra es una lucha. Es una lucha cuerpo a cuerpo, es una lucha de ejércitos. Hay guerras que son cuerpo a cuerpo y hay guerras que son con ejércitos, ejércitos celestiales y ejércitos demoníacos. Y es importante que en una lucha hay que tener la resistencia. Y en este texto nos está hablando de estar firmes, resistir. Y la armadura de Dios que nos está hablando el libro de Efesios capítulo 6, dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para estar firmes. A ver, voy a abrirlo aquí que se me cerró un momentito. Aquí lo tengo. Y la armadura que nos habla, que es una armadura que Dios nos ha dado para hacerle guerra o para resistir, para luchar, está hablando la verdad, los lomos de la verdad. El versículo 14 está hablando la justicia. Es decir, debemos ser justos, debemos ser verdaderos. Con la justicia estamos poniéndonos una coraza, nos estamos cubriendo. Los pies del Evangelio, nos estamos cubriendo, protegiendo nuestros pies cuando estamos hablando la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio. La Biblia dice cuán amables los pies de los que anuncian la paz son dichosos. Amén. Debemos estar, dice, la fe es el escudo que detiene las acechanzas del diablo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe combate el temor, la fe combate el miedo, la fe destruye el miedo. Porque una de las cosas que el diablo intenta o de esta manera quiere vencer es causar temor. Es causar temor, es causar miedo. Y cuando una persona enfrenta situaciones nuevas en su vida, sobrenaturales, inmediatamente empieza a haber temor, empieza a haber miedo, pero la fe que el Señor nos ha dado es la armadura, es el escudo para romper ese miedo, es el escudo de la fe. Y con ese escudo apagamos los dardos del maligno. El yelmo de la salvación. Es importante estar en nuestra salvación. Dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y nos dice orando en todo tiempo. Es importante la oración. Es importante, una de las oraciones poderosas es orar la palabra. Es orar la palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra es un arma, es una espada que tiene dos filos. Es un arma espiritual. Y la oración, sin oración no hay guerra. Amén. 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 Y me gustaría compartir, o sea, que habláramos. Hay prácticas. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay prácticas que un cristiano no debe hacer. Y es importante que el conocimiento venga a nuestras vidas de la palabra de Dios, porque hay prácticas que a veces el pueblo, por la falta de conocimiento, puede hacer y puede estar dando lugar o abriendo puertas para que el enemigo tome ventaja. Y me gustaría que habláramos de estas prácticas en el libro de Deuteronomio capítulo 18, por ponerle, antes de que habláramos, por ponerle la palabra base bíblica a estas prácticas.
Eh, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, amonestaciones contra costumbres paganas. Dice la palabra del Señor, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominables, perdón, no podrás hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga, y vamos a ver aquí, pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es decir, el Señor está diciendo, si tú practicas estas cosas, los enemigos se van a echar contra ti. Los enemigos van a ganar ventaja contra ti. Y, y una de las, y podemos hablar de estas prácticas, me gustaría que habláramos de estas prácticas. Eh, hay, eh, hay cristianos que les gusta leer en el horóscopo. ¿Qué ocurre esto, pastor? Bueno, estas prácticas están condenadas por la palabra de Dios, lo que es la hechicería, consultar el horóscopo, a estos adivinos, agoreros, santeros. eh, Realmente cuando una persona practica estas cosas, está abriendo una puerta al mundo espiritual y está dando autoridad a los demonios para que puedan interrumpir sobre su vida. Nosotros como cristianos necesitamos saber que solamente el Señor Jesucristo tiene todo poder y autoridad sobre nuestras vidas y que por más que nosotros queramos saber sobre el futuro de nuestra vida, las cosas, todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Vemos que en muchas partes de la palabra del Señor consultar a este tipo de personas que practican estas cosas están condenados por la palabra del Señor y que nosotros necesitamos saber que el Señor Jesucristo es quien tiene el control de nuestras vidas. El Señor Jesucristo es que sabe para dónde vamos, cómo vamos a terminar y que debemos guardarnos de todas estas prácticas. También algo muy común en estos tiempos es consultar a los espíritus a través de estas tablas ouijas. Esto es algo terrible porque se está abriendo las puertas y el diablo lo que quiere es matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito de traer confusión sobre las personas. Pero para eso estamos aquí, Pastor Onan, en esta noche, para que los velos de los ojos de los que están cegados, porque la Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio. Pero hoy aquí usted puede ser liberado por el poder de la palabra. Usted aquí en esta noche puede recibir iluminación de parte de Dios, puede recibir poder del Espíritu Santo en su vida para que caiga todo pensamiento equivocado. La Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia Amén. a Cristo. Sabemos que muchos de nosotros hemos sido levantados con muchas ideas, ideologías. Yo, por ejemplo, eso nunca lo he contado públicamente, pero quiero contar un poco testimonio en mi vida. Desde los 9 años fueron mis primeros contactos con el mundo espiritual. Desde los 9 años podía ver los espíritus inmundos, podía ver los espíritus demoníacos, y a mi temprana edad, 9 años, yo no comprendía nada de eso. Y me fueron iniciando en todo este mundo espiritual y explicándome cosas equivocadas, diciendo que bueno, yo era clarividente, que podía ver los espíritus y toda esta cantidad de cosas. Pero el Señor Jesucristo, cuando tenía 17 años, pudo traerme, encaminarme a través de la palabra del Señor, y entonces ahí pude comprender que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. Y todos estos pensamientos equivocados, todas aquellas cosas que me habían enseñado cayeron por el poder de Dios. Y ahora
el Señor Jesucristo trae su palabra que debe ser nuestra guía, su palabra que debe ser nuestra luz, que alumbre en nuestro camino. Jóvenes y personas que nos están escuchando, no practiquen estas cosas. No hay ninguna magia blanca buena. Todo esto, detrás de esto está Satanás. Y realmente estás abriendo puertas para que los espíritus comiencen a obrar en tu vida. Deja entrar solamente al Señor Jesucristo en tu corazón y Él podrá obrar poderosamente en ti. Sí, Pastor Onan, yo creo que esto es tremendo lo que estamos viviendo, pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Amén. Amén. Y algo que debemos entender, que dar lugar a estas prácticas y dar lugar es crear lazos. Y esos lazos, para ser libre de esos lazos, requiere una batalla muy fuerte espiritualmente. No es que, como el enemigo hace creer, que la persona puede practicar esos, la persona puede dar práctica a esas acciones que son abominables contra el Señor y simplemente con dejar de hacerlo ya está libre, sino se requiere una lucha. ¿Y cómo fue su lucha para obtener la liberación? Porque, como usted nos ha testificado, usted tuvo o estuvo atado en ese mundo. Sí, cuando tenía 17 años, yo encontraba mi vida vacía y necesitaba ese algo que es Dios en nosotros, porque toda persona necesita tener a Dios en su corazón. Y aunque me encontraba en la flor de la vida, necesitaba eh, creía que hacía falta algo en mí, y eso era Dios. Y me dirigí una vez hacia la iglesia y no podía, cuando llegué a la iglesia, estando en las puertas de la iglesia, no podía pasar. Y era el enemigo que me estaba impidiendo que yo entrara a la iglesia. Era una iglesia como de 400 personas y estaban cantando un coro, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía. Y yo me sentí muy bien ahí y sentí que como un corrientazo en todo mi ser, era la presencia de Dios. Pero el enemigo estaba controlando mi vida. Yo había abierto puertas a Satanás y para darle control de mi vida a través de prácticas que no agradaban a Dios. Y yo quería entrar a la iglesia, pero sentía que mis pies estaban pesados y no podía. Pero se acercó un ujier, y gracias a ese ujier, me tomó del brazo y me dijo, entra. Y cuando él me tomó del brazo, como que mis pies se liberaron y me buscó una silla dentro de la iglesia. Yo entré y yo quería cantar, yo quería aplaudir, yo quería entrar en ese ámbito espiritual en el cual estaba la iglesia, pero no podía. Quería abrir mi boca y no podía. Quería mover mis manos y no podía porque estaba atado. Ahí comenzó mi guerra espiritual. Y allí fue donde yo entendí que el poder que el Señor Jesucristo tiene es más grande que cualquier poder. El nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, al cual están sujetos ángeles, principados, potestades, toda hueste de maldad debe doblegarse al poder del nombre de Jesucristo, Amén. al poder de la sangre del Señor. Yo no podía cantar, no podía alabar, no me gustó el culto. Algunas personas se me acercaron cuando terminé y comencé a hablar, me regalaron una Biblia y comencé a leer esa Biblia, comencé a leer la palabra de Dios. Leí toda la Biblia en 3 meses, me soñaba con todo lo que había leído, pero comencé a comprender muchas cosas en mi vida. Comencé a entender el propósito que Dios tenía en mi vida. Por 10 meses estuve yendo a la iglesia, no creía lo que el pastor predicaba, todo lo apuntaba y después le decía, pastor, a ver esto que usted dijo, ¿dónde está en la Biblia? Había mucha confusión en mí a causa de tantas religiones, denominaciones, Pero había pero necesidad. un día, mientras estaba en la iglesia, estábamos en un campamento adorando a Dios, estaban hablando acerca del poder del Espíritu Santo. Y yo pregunté, ¿qué es eso del Espíritu Santo? ¿Qué poder es ese? Y el pastor comenzó a explicar y dijo,
los que quieran tener el Espíritu Santo, levanten su mano. Yo no sabía qué era, levanté mi mano. Entonces el pastor dijo, cuando yo cuente 3, van a recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Y en ese momento, cuando él dijo 3, un fuego, sentí que un fuego cayó sobre mi cabeza y comencé a llorar y comencé a hablar en nuevas lenguas y no sabía lo que estaba pasando en mí, pero el Señor me estaba llenando de poder, me estaba llenando de autoridad para poder enfrentarme a las fuerzas del enemigo. Y fue allí, Pastor Onan, donde recibí una liberación completa. Nosotros necesitamos, Pastor Onan, conectarnos a la fuente de poder que es del Espíritu Santo. Un cristiano vacío no puede enfrentarse al enemigo. Un cristiano mediocre no puede enfrentarse al enemigo. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano lleno de la palabra de Dios, es un soldado que puede derrotar y derribar toda fuerza del enemigo. Así que yo necesito levantarme cada mañana, cada día, derribando toda fuerza de maldad, deshaciendo toda fuerza de Satanás en contra de mi familia, en contra de mi iglesia, en contra de mi ciudad. Yo necesito declarar que mayor es el poder de Dios, que el Señor trae liberación para mi ciudad, que el Señor desate las almas, que el Señor desate su poder sobre su iglesia, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Amén. Dios. Amén. Gloria a Dios. Y damos gracias al Señor por este tema tan poderoso. Vamos a hacer una pausa un momento. Queremos saludar y tenemos unos saludos que nos han mandado hermanos de nuestra iglesia y, y vamos a ver en este momento. Dios les bendiga, hermanos. En especial a nuestro pastor Onan, a la hermana Damaris y a su familia. Les queremos mucho, les extrañamos y confiamos en nuestro Dios que pronto nos volveremos a ver y estaremos reunidos para estar felices. Queridos pastores, para mí es un placer estar haciendo este video, ¿verdad? Y saludarles, decirles que se les quiere mucho y aquí hemos estado extrañándoles, extrañando todo el pueblo en general, ¿verdad? Extrañando nuestras reuniones, extrañando esos preciosos cultos para adorar al gran Rey, a Jesucristo, ¿verdad? Pues yo, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor Jesús, dice que seamos testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Y pues yo quiero compartirles un poquito de lo que he vivido, ¿verdad? En esta cuarentena. Gracias a Dios, ¿verdad? A mí no me ha hecho falta nada, el Señor es fiel. Dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y así es, nada me ha hecho falta. Más bien he visto la mano en Dios en todo y he visto al Cordero de Jehová, ¿verdad? Moviéndose alrededor, cuidándome. Y he experimentado cosas cerca de Jehová que nunca había vivido esto hasta ahora y estoy más que agradecido. Por eso soy testigo de Dios, de, de sus obras, ¿verdad? De sus milagros. Y amados hermanos, les quiero decir que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿verdad? Les quiero compartir un poco de un versículo, ¿verdad? Que dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sea agradecido. Yo les quiero decir que seamos agradecidos con el Señor. Aunque no miremos respuesta, siempre estemos de frente, en la vanguardia, ¿verdad? Porque Dios sí cumple, Dios es fiel. Y cuando Dios te habla, te tienes que humillar. Gracias, mi hermano. Gracias, mi querido pastor.
Amén. Creo que estábamos en audio, ahora sí. Si hay hermanos que desean preguntar, hermanos que desean comentar algo, amén, queremos que usted participe, amén, queremos que usted participe a través de los comentarios y queremos ser de bendición y este es un tema muy tremendo. Este es un tema muy, muy importante que estamos tratando sobre la guerra espiritual, Amén. Estábamos hablando sobre el tener victoria en la guerra espiritual. Hemos estado hablando sobre la armadura de Dios. Y es importante, usted habló sobre tener una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas, pastor? Bueno, el Espíritu Santo lo avivamos a través de nuestra oración. Algo muy importante que no puede faltar en nuestra vida y es la oración. Yo creo que la oración es esa llama que enciende nuestros corazones. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. La oración es algo que el Señor mismo nos dio ejemplo de tener una vida de oración. Es una vida personal, devocional, de oración. También es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. Por eso yo quiero preguntarle, ¿usted ha leído la Biblia completamente? Si su respuesta es sí, léala de nuevo. Amén. Encontrará cosas maravillosas. Si su respuesta es no, empiece a leer la Biblia. Porque a través de la oración y del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros nos llenamos de ese poder del Espíritu Santo. Esas corrientes de agua viva comienzan a fluir dentro de nosotros. Cuando el Señor toca nuestros corazones con su Espíritu, cuando el Señor viene y nos consuela, cuando necesitamos ese toque de Dios sobre nuestras vidas. Quisiera decir algo, Pastor Unam. Cuando el Señor Jesucristo, él mismo tuvo que enfrentarse a Satanás. Vemos que el Señor Jesucristo venció a Satanás a través de la palabra de Dios. Y en San Mateo capítulo 4 dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y 40 noches estuvo allí y tuvo hambre. Y vino el tentador, dice la Biblia, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor respondió, dijo, escrito está. Mira, esta la palabra, escrito está. No solo de pan eso tiene vivirá el autoridad, hombre. ¿verdad, pastor? Perdón que le interrumpa. El escrito está, o sea, es algo que está sellado, es algo que está firme, algo que tiene autoridad. Amén. Es la palabra de Dios que tiene todo poder y toda autoridad. Y esto me hace recordar, hace algunos años, en mis primeras experiencias en este tema del mundo espiritual, había una joven que había intentado suicidarse y cuando yo hablé con ella, me contaba que ella estaba en su casa y que ella vio un hombre que estaba vestido de negro. Este hombre no era algo humano, sino que era un ente espiritual y que ese hombre le decía, quítate la vida y le hizo sentir que ella no valía nada, que ella, ¿para qué vivía? Y esta chica que no conocía a Dios, tomó un cuchillo y quiso cortarse las venas de su mano. Gracias a Dios no lo logró hacer. Y cuando yo estaba hablando con ella, le estaba contando que esto fue una incitación espiritual del demonio, que este es un espíritu de suicidio que quería hacer que ella se quitara la vida. En ese momento le comencé a hablar del poder del Señor Jesucristo, de su poder liberador. Y entonces ella comenzó a hacer unos gestos bastante anormales.
Y entonces comprendí que ese espíritu estaba en ella, que ella había abierto puertas al enemigo para que el enemigo tomara control sobre su vida y le llevara a cometer este suicidio. En ese momento, el demonio no resistió la palabra de Dios porque escrito está, la palabra de Dios tiene un poder increíble contra el mundo espiritual. Y cuando comencé a hablar acerca de la obra de la cruz, de que Jesucristo despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, este demonio comenzó a decir, ella es mía, es de mi propiedad. Y yo en ese momento le dije, la Biblia nos enseña que todas las almas son del Señor y esta alma es del Señor. Y reprendimos en el nombre poderoso de Jesucristo y ese demonio tuvo que irse porque no puede resistir al poder de la palabra, al poder del Espíritu Santo de Dios. Y vemos que Jesucristo derrotó a Satanás a través de la palabra, diciendo, escrito está. Gloria a Dios. Qué tremendo esto, Pastor Onan. Amén. Eso es tremendo. La autoridad que el Señor nos ha dado, las armas que el Señor nos ha dado. Y realmente es un regalo del Señor. Es un regalo del Señor. Nosotros debemos sentirnos privilegiados por las armaduras que el Señor nos ha dado. Y ¿cómo orar, Pastor Alejandro? ¿Cómo orar cuando uno está en una lucha espiritual? ¿Cómo debe ser nuestra oración? Sí, puede seguir. Bueno, yo personalmente siempre oro con la palabra de Dios. Cuando estoy en una lucha espiritual, que hay ataques del enemigo, el enemigo puede atacarte a través de pensamientos negativos, el enemigo puede tratar de atacar a tu familia. ¿Cómo enfrento yo esa situación? Pues lo que hago yo es levantarme en oración y comenzar a echar fuera toda obra del enemigo en mi casa. Puedo decir, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo deshago toda obra de Satanás en mi familia. Yo deshago toda obra de Satanás en mi hijo, en mis hijos. Yo deshago toda obra de Satanás en contra de mi familia, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y aquí donde yo vivo, por la gracia del Señor, yo digo, Señor, cubro con tu sangre todo este edificio. Cubro con el fuego de tu Espíritu Santo este edificio. Hizo un mando, echo fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de Satanás, toda fuerza del mal, la echo fuera de mi casa, la echo fuera de este edificio y mando a todo espíritu que no pueda volver a entrar. Y así comienzo a hacer la guerra espiritual. Y nosotros, si comenzamos a hacer esto en nuestras casas, vamos a sentir el poder de Dios. La gloria de Dios va a venir y vamos a ver cómo el Señor nos va a dar la victoria. Puede ser que usted diga, no, es que tengo un hijo que no quiere ir a la iglesia, tengo un hijo que está en rebeldía, que está en la adolescencia. Pues comience a hacer guerra espiritual, no contra su hijo, sino contra lo que está incitando a su hijo a no querer buscar a Dios. Y comience a orar así en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo espíritu de desánimo en mi hijo. Yo reprendo todo espíritu que esté obstaculizando su vida espiritual. Todo espíritu de destrucción en el nombre de Jesús. Y usted va a ver, hermano, usted va a ver cómo el poder de Dios va a venir y va a desatar, va a romper cadenas, va a romper yugos y va a abrir las puertas de bendición sobre su familia, porque esta es la manera de hacer la guerra espiritual, declarando su palabra, diciendo mi familia va a ser bendecida, mi familia va a caminar en victoria, mi familia va a llegar a la iglesia, mi familia es del Señor. Así de esta manera, a través de la palabra de Dios y de declaraciones de fe, nosotros vamos a poder derrotar al enemigo. La Biblia dice, Pastor Onan, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros no tenemos que salir corriendo. Es Satanás el que tiene que huir y huir a toda velocidad, porque si el poder de Dios le alcanza, de seguro que le va a hacer mucho daño. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Y es importante para la guerra espiritual, para cuando uno va a enfrentar la guerra espiritual, es importante tener un pastor.
Y es fundamental, yo digo, es fundamental para tener victoria, tener pastor. Si uno va a la guerra y no tiene pastor, va a salir derrotado. Amén. Porque Sí, Pastor la Hernán. oración del pastor es una oración de autoridad y de poder. Amén. Por eso es importante, hermano, usted, como la Biblia dice, honrar a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Porque la oración del pastor es una oración poderosa para nuestras vidas. Y me gustaría, pastor, usted pueda aportar algo sobre esto. Sí, es muy importante saber lo que representa un pastor en nuestras vidas. Es muy delicado, queridos hermanos, Pastor Onan, vivir sin un pastor ni quien te dirija. Podemos ver que en un rebaño el pastor es el quien cuida la puerta. El pastor es el que está a la entrada vigilante. El pastor es el que abre también la puerta para que el rebaño pueda alimentarse, para que el rebaño pueda salir. El pastor es el que protege a la oveja de las acechanzas del lobo, de toda acechanza que pueda haber en la naturaleza. Por eso no podemos jugar al llanero solitario. ¿Cuánta gente quiere pastorearse sola? ¿Cuánta gente quiere vivir el evangelio de la manera que ellos quieren? ¿Cuánta gente toma decisiones sin tener en cuenta la dirección, la autoridad de su pastor, el consejo de su pastor, sin darse cuenta que están abriendo puertas al enemigo, están dando autoridad al enemigo para que pueda hacerles daño? Pero cuando alguien está bajo la autoridad de su pastor, cuando alguien está bajo el cobijo de su pastor, va a encontrar allí protección, así como nosotros estamos bajo las alas del Señor. Y ese Salmo 91, Pastor Onan, es un salmo poderoso que yo creo que es tiempo de declarar cada día sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Es un salmo que habla de la protección de Dios y es un tiempo en que necesitamos estar protegidos de todo virus, de todo ataque de maldad del enemigo. Necesitamos tener seguridad en Dios y necesitamos saber que la protección solo puede venir de parte del Señor Jesucristo. Recuerdo hace muchos años, venía yo de una vigilia y tenía que pasar por un lugar muy peligroso, Pastor Onan, y eran más de la medianoche. Y resulta que cuando iba yo por la calle, estaban enfrentándose dos grupos armados y comenzaron a disparar y yo quedé en medio. Y yo subía con mi Biblia y yo lo único que pude hacer, tenía miedo. Cogí mi Biblia y la apreté muy fuerte contra mi pecho. Dije, Señor Jesucristo, ayúdame, protégeme, Señor. Y comenzó una serie de disparos y yo cerré mis ojos y me quedé quieto en ese momento. Y cuando los abrí ya no había nadie, porque debemos saber que el Señor es nuestro protector, el Señor es nuestro escudo. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo testimonio, tremenda la protección que el Señor nos ha dado. Tenemos la confianza en el Señor. Nuestra confianza está segura. Y decía usted, este Salmo 91 es un salmo de protección. Ahí está hablando contra el león y el áspido, la serpiente pisarás, hollarás la serpiente, al cachorro de león. Y está hablando allí desde un punto de vista, desde un mundo espiritual, desde una guerra espiritual, pero nos está declarando ya la victoria. Amén. Una de las armas poderosas que el Señor nos ha dado es su nombre. Amén. Es su nombre, es la autoridad, el poder que está en su nombre. Amén. ¿Cómo utilizar el nombre del Señor, Pastor Alejandro? Amén. El nombre yo creo que es una de las armas más poderosas que tiene el cristiano. La Biblia dice que en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, toda, de los que están en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra.
A ese nombre están sujetos ángeles, principados, potestades. Es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo lo usamos? Si hay un problema en nuestra casa, hay un problema en nuestra vida, llega la necesidad, llega la prueba, yo tengo que declarar poder en el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña, nos habla acerca de este poder del nombre. Dice, todo lo que hagas, sea de palabra, sea de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Y es por eso que nosotros hacemos todo en el nombre de Jesucristo. Nos hemos levantado en la mañana. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida. Gracias, Señor Jesús, porque me puedo despertar. Estoy sano, Señor. Estoy en peligro. Señor Jesucristo, dame tu ayuda y tu salvación. Estoy enfermo. Señor, sáname en tu nombre poderoso. Y es que el nombre de Jesús debe estar en todo lo que nosotros hagamos. Por eso, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, es tan poderoso que la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, cuando invocamos el nombre de Jesús, Él se hace presente. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, estamos invocando el poder de Dios y la ayuda de Dios. Por eso, hermanos, en la guerra espiritual es muy importante usar el nombre de Jesús. Por eso que echamos fuera los demonios en el nombre de Jesucristo. Los enfermos se sanan en el nombre de Jesucristo. Y todo es sujeto bajo ese poderoso nombre, que es el nombre de Jesús, Pastor Onan. Gloria Amén. a Dios. Amén, gloria al Señor. Saludamos a los hermanos que están conectados. Nos están saludando algunos allí. Saludamos a cada uno de ellos. No los puedo nombrar a todos, pero si alguien tiene una pregunta, pues estamos a la orden. El pastor Alejandro, sé que es un hombre muy sabio y muy conocedor de este tema para compartir, porque queremos ser de bendición. Amén. El nombre del Señor es, usted dijo, una de las armas más poderosas de mayor autoridad que el Señor nos ha dado. Quiero compartir, por aportar, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Este es el sello del fundamento de Dios. Es decir, hay un fundamento firme de Dios y este fundamento tiene un sello. Este sello es, dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y yo creo que esto es un punto clave, porque hubieron unos exorcistas en tiempos de Pablo en Éfeso que quisieron echar fuera demonios y no pudieron. ¿Qué pasó allí, Pastor Alejandro? Sí, recuerdo esa historia, Pastor Onan, y en esa historia el demonio, cuando ellos quisieron echarlo fuera, le dijo, yo sé quién es Jesús, no quién es Pablo, pero vosotros, ¿Quiénes sois? ¿quiénes sois? En realidad, nosotros necesitamos limpiarnos y apartarnos de toda maldad. Necesitamos aborrecer el pecado y vivir una vida de santidad, porque los demonios saben quiénes somos. Los demonios, ellos saben de qué manera vivimos. Ellos saben de dónde cojeamos. Ellos saben cuando nosotros dejamos brechas abiertas por donde ellos pueden entrar. Y aquí ellos fracasaron a causa de que no tenían ni la autoridad ni el poder de Dios para echar fuera a esos demonios. Y que esa autoridad había sido dada por Dios a sus discípulos, a sus seguidores, a aquellos que se habían preparado para hacer la guerra espiritual. Y es muy importante, Pastor Onan, antes de poder hacer guerra espiritual, tenemos que ponernos bien con el Señor. Necesitamos comenzar a andar en el camino como al Señor le agrada, para que también podamos nosotros con autoridad y poder ser usados por Dios para traer liberación a otras personas. Perdón, pastor, en el nombre de Jesús. Podríamos decir que antes de hacer guerra espiritual, hay que hacer guerra con nosotros mismos.
Sí, yo creo que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, la carne. Y a ese necesitamos nosotros primero que todo dominarlo, tener control sobre nuestra carne, tener control sobre nuestras pasiones, sobre nuestras concupiscencias, sujetarlas. Y como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, crucificar a ese hombre carnal. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que necesitamos primero que todo alejarnos del pecado, alejarnos de toda maldad, vivir una vida de santidad, para que así pueda Dios respaldarnos en esta obra tan maravillosa que es poder traer liberación espiritual sobre las personas. Amén. Una de las prácticas que en estos tiempos es muy común en la juventud son los videojuegos de violencia, videojuegos agresivos. ¿Cómo puede afectar espiritualmente a un joven estas prácticas, Pastor Alejandro? Sí, estos juegos realmente son muy dañinos. Sabemos que los juegos son adictivos, son como una droga y entre más juegas, más quieres jugar y más pasar tiempo. Muchos de estos juegos realmente son inspirados en principios satánicos y tiene principios antibíblicos y debemos tener mucho cuidado porque a través de estos juegos se abren puertas al mundo espiritual. Debemos saber que los creadores de estos juegos no están inspirados por Dios ni van a traer bendición sobre los que los practican. No, por el contrario, te quitan el tiempo, destruyen tu mentalidad, te vuelven adictos. Y vemos cómo el comportamiento de muchos jóvenes han cambiado a causa de practicar este tipo de juegos. Su personalidad ha sido cambiada, su comportamiento por causa de pasar y comenzar a practicar estos juegos que yo no quisiera escucharme como fanático, no quisiera escucharme como una persona exagerada, pero juegos realmente diabólicos, armas que el enemigo está utilizando para dañar a nuestros jóvenes, para dañar a nuestros hijos. Amén. Y es lamentable ver el comportamiento, cómo estos videojuegos afectan de una manera tremenda, y yo quiero hablar desde nuestra experiencia con nuestro niño. Cuando estaba pequeño, su tío le regaló una tablet para que juegue y empezó a jugar. Y tuvimos que quitarlo inmediatamente porque su comportamiento alteró de una forma tremenda, que nos quedamos sorprendidos y tuvimos que quitarlo. Y gracias a Dios, pues, nos ha ayudado mucho esto, ¿no? Porque pudimos ver a tiempo el peligro que esto sucede. Pero cuando ya esto se convierte en una adicción, es un problema grande, ¿verdad? Es un problema muy grave. A través de estos juegos, algunos jóvenes han matado a sus padres. Usted puede buscar en las noticias. Algunos jóvenes han escuchado voces que salen de esos juegos y han matado a sus padres. Y esto no es un problema mental, no. Eso es un problema espiritual, del mundo espiritual, porque los demonios son reales, los espíritus inmundos son reales, Satanás es real y utilizan muchos instrumentos para tratar de destruir la humanidad. Es muy complicado, sí, cuando una persona llega a la adicción a estos juegos porque se convierte en una droga y entonces cuando el padre ya trata de controlar el tiempo, cuando el padre está viendo que su hijo está siendo absorbido por todos estos juegos y quiere poner un control, estos hijos reaccionan con violencia y defendiendo aquel juego, que es una manera tremenda. Estaba escuchando hace poco el testimonio de una niña que le gustaba ver una telenovela y esa telenovela se llamaba Pobre Diabla. Y esta niña siempre estaba allí cuando empezaba la telenovela y hubo una mañana que estaba viendo esa telenovela
y salió como de la televisión como una sombra negra y se metió a la niña y cuando su madre vino a ver qué es lo que estaba pasando, esa niña se estaba golpeando contra el suelo, porque hay espíritus en todas estas cosas, hay demonios que están operando, controlando. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo y nosotros como padres no podemos permitir a nuestros hijos esta clase de juegos. Realmente esto es como una droga que destruye y que está haciendo mucho daño en las familias, Pastor Onán. Amén. Amén. Y sí, es verdad, eso destruye totalmente, daña el comportamiento. Y otras de las prácticas ahora con el uso del Internet, y vemos que a través de esta pandemia, la única manera que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños puedan hacer deberes es a través de las redes, como está funcionando actualmente el sistema. Y sabemos que las redes es una bendición, pero también es un peligro. Es un peligro. ¿Cómo puede afectar el mal uso del Internet en nuestra vida espiritual? Y hasta qué punto se puede dar lugar al enemigo. Yo recuerdo en una lucha espiritual, en una guerra espiritual, una guerra muy fuerte espiritual que tuvimos, cuando le preguntamos cómo entró el enemigo, la respuesta fue a través del Internet, a través de la pantalla. Entonces, ¿cómo puede afectar el mal uso? ¿O hasta qué punto? Porque hay un límite, todo tiene un límite. Y me gustaría que nos aportara sobre esto, Pastor Alejandro. Sí, esos tiempos son muy peligrosos. Yo me quedo sorprendido cuando veo a menores de edad ya en páginas de redes sociales. Yo digo, están mintiendo ya de entrada porque algunas páginas son para mayores de 18 años, niños de 10, de 11 años, y ya tienen una cuenta en estas redes sociales. Mintiendo. Y cuando tienen acceso a todas estas cosas, también tienen acceso a videos que no deben ver. La Biblia dice que no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Y estoy hablando acerca de la pornografía, de imágenes obscenas, de imágenes dañinas. También hay peligro en la suplantación de identidad. Personas que se hacen pasar por otros niños, personas que hacen pasar, hombres que se hacen pasar por mujeres, mujeres que se hacen pasar por hombres y comienzan a tener una conversación y una amistad y se van creando lazos. Y esto es muy peligroso y muy dañino. Mi hijo tiene 12 años y él quiere tener un móvil. Dice, papá, es que todos mis amigos tienen móvil. Yo le digo, no, es muy peligroso, no tienes edad. Si alguien necesita hablar contigo, que llamen a mi número. Si alguien quiere conversar contigo, que llamen a mi teléfono, que me escriban a mí. Pero yo no quiero dar un móvil a mi hijo. Cuando tiene que hacer sus deberes ahora, en este tiempo de cuarentena, estoy pendiente de a qué páginas entra, de que esté haciendo los deberes, porque esto es muy peligroso. Si alguna persona puede quedarse en la adicción a la pornografía, comienza a ver fotos, comienza a ver cosas de estas y se engancha, salir de allí es muy difícil. Solo el poder del Señor Jesucristo. Así que nosotros como padres necesitamos que nuestros hijos sean guardados de estas cosas. No les estamos haciendo ningún daño. A veces nos molestan tanto que decimos, bueno, vaya, coja el móvil, ve al ordenador y nos descuidamos de la atención que debemos prestarle. Pero, Pastor Onán, yo no sé cómo se levantó usted. Nosotros levantamos jugando trompo, jugando parchís, ajedrez, jugando en la calle. Había un juego que un niño sacaba y los demás, todo el barrio era jugar lo mismo. Un niño sacaba el trompo y se ponía de moda el trompo y las canicas y jugábamos al fútbol, jugábamos, pero era una generación sana y muy sociable, muy sociable. Pero estamos viendo que ahora es una generación muy introvertida para hablar, para socializar.
Pero detrás de esto, detrás de todo esto, hay un mundo espiritual, que es el punto en el que estamos tratando hoy. Hay un mundo espiritual donde necesitamos una verdadera liberación. Es una verdadera liberación. El Señor nos ha llamado a una iglesia para que seamos, como cristianos, seamos libres. Dice la Biblia que debemos andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no debemos estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, es la voluntad de Dios que seamos libres. Y me gustaría en esta tarde, antes de terminar, hagamos una oración de liberación. Amén. Amén. Gloria Amén. a Hagamos Dios. una oración de liberación. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Vamos a hacer primero una oración de renuncia. Amén. Yo voy a guiar a los hermanos en una oración de renuncia y después usted va a guiar la oración de liberación. Amén. Porque Amén. antes de ser libres es importante renunciar, es desechar. Amén. Y esto es a través de un verdadero arrepentimiento y decir, yo sí he estado practicando algunas de las cosas que hemos hablado hoy, yo necesito dejarlo. Yo necesito renunciar en mi vida. Si el enemigo ha estado ganando ventaja en mi vida, en mi familia, yo necesito renunciar a ello. La Biblia dice que toda obra del enemigo debemos reprenderla. Debemos reprenderla. Entonces, vamos a hacer esto, Pastor Alejandro. No sé si quiere añadir algo más antes de que oremos. Amén. Gloria a Dios. Sí, yo quiero decir que tenemos que estar muy alertas, muy vigilantes en nuestra familia. Hay síntomas que se manifiestan y que nosotros debemos estar alerta a ellos para reprender y deshacer toda obra del enemigo. No tengamos miedo. Tomemos autoridad en el nombre de Jesús y vamos a vencer. Gloria a Dios. Amén. Amén. Uno de los problemas que el enemigo busca causar en el cristiano es una opresión. Es una opresión fuerte, hay una opresión fuerte. Y vamos a hacer una oración, amén. Vamos a orar. Y yo le voy a invitar a usted, hermano, que está conectado, que es importante, siempre debemos orar, hacer oraciones de liberación. Siempre debemos hacer guerra espiritual, orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia. Siempre debemos orar por tener libertad, porque estamos en una guerra, estamos en una continua batalla, en una lucha, y debemos declarar libertad, porque a eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado para tener libertad. Así que vamos a orar. Yo le invito, vamos a repetir esta oración en esta noche, en el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda obra del diablo en mi vida. Yo renuncio a toda obra de Satanás. Yo renuncio a toda práctica que he dado lugar. Yo me arrepiento. Señor, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Yo me arrepiento, Dios mío, por toda obra, por toda acción de desobediencia en mi vida, que yo he dado lugar para que el enemigo tome ventaja en mi vida o en mi familia. En el nombre de Jesús, yo renuncio a toda obra de Satanás en mi vida. Yo declaro que el diablo y espíritus malos no tienen poder de mi familia, de mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Jesús, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Alejandro. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración de liberación y vamos a traer liberación sobre nosotros. Vamos a hacer una oración rompiendo toda cadena, toda atadura. Así que usted puede repetir conmigo o tener fe allí escuchando y sentir cómo esas cadenas van a ser rotas, cómo esas ataduras se van a romper en el nombre poderoso de Jesús,
como el fuego del Espíritu Santo va a deshacer todo yugo, va a quemar toda obra de maldad. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, en este momento tomo autoridad por el poder de tu palabra. Tomo autoridad por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ahora rompo toda cadena, rompo toda atadura que haya en mi vida. Toda cadena que Satanás haya puesto en mis manos, la rompo en el nombre de Jesús. Todo velo que Satanás haya puesto en mis ojos, lo quito en el poderoso nombre de Jesucristo. Todo tapón que el diablo haya puesto en mis oídos es por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús pongo el fuego del Espíritu Santo sobre mi lengua. Pongo el fuego del Espíritu Santo sobre mis ojos. Pongo el fuego del Espíritu Santo sobre mis oídos. En el nombre de Jesús tomo el poder de Dios en mis manos. Ahora, Señor, rompo toda cadena, toda atadura, reprendo todo espíritu inmundo en mi vida. Señor, trae liberación ahora. En el poderoso nombre de Jesús. Señor, purifícame con el fuego de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, libera a todo cautivo. En el nombre de Jesús mandamos a todo espíritu ahora. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás. En el declaro sobre tu vida poder del Espíritu Santo. Yo declaro sobre tu vida santidad. Yo declaro sobre tu vida que eres un guerrero, un soldado de Jesucristo. Y en esta noche, levántate para hacer la guerra espiritual y para pelear en el nombre de Jesucristo, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Las cadenas están cayendo ahora. En el nombre Todo de Jesús. velo está cayendo en el poderoso en el nombre de Jesús. Todo espíritu de adicción a los juegos, a la pornografía, a toda inmundicia ahora lo llevamos cautivo y lo echamos a las profundidades del abismo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. En el nombre Gloria de a Dios. Jesús. Santo es su nombre. En el nombre de Amén. Jesucristo yo ato en el nombre de Jesús todo temor, todo espíritu de temor, todo espíritu de muerte que el diablo quiere imponer en el pueblo de Dios en este tiempo. En el nombre de Jesús, por la autoridad del nombre de Jesús, yo ato y yo echo fuera todo temor en el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús hay libertad ahora mismo. En el nombre de Jesús somos libres ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Todo miedo, todo temor en el nombre de Jesús se va fuera. Todo espíritu de enfermedad en el pueblo de Dios, toda atadura en el nombre de Jesucristo, lo atamos y lo echamos fuera del pueblo de Dios. Ahora mismo hay libertad en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Te alabamos, Dios mío. Te exaltamos, Señor, porque tú eres grande, tu nombre es grande, tú eres todopoderoso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hay un espíritu de libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios, amén, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Los hermanos están sintiendo el poder del Espíritu Santo en este momento. Gloria a Dios. Amén, porque Aleluya. el poder de Dios es un poder sobrenatural. Gloria al Señor, que no tiene límites, no tiene barreras. Amén. Y este es un nuevo tiempo para la iglesia. Estamos en un tiempo muy poderoso. Amén. Amén. Donde en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, debe haber un altar para Dios. Amén. Una comunión íntima con Dios. Gracias a Dios. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Esto ha sido de gran bendición. Amén. Yo le agradezco mucho por el tiempo, por disponerse usted para estar con nosotros. Y sé que vamos a seguir haciendo más
más conversaciones de estas de gran bendición. Amén. Estaba mirando aquí si había alguna pregunta. Me decía la hermana Sandra, pastor, cuando reprendamos, ¿lo podemos hacer en voz alta? Amén, gloria a Dios. Claro que sí, en voz alta y con toda autoridad, con toda libertad. Y con convicción, con fe. Amén, con convicción, con fe, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si se ve, hay que esperarlo, dice la Biblia. Entonces, es tener confianza, es declarar aquello que no vemos. Aquello que no es, declarar que es, que existe. Eso es la fe. Y es importante la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. La autoridad está en nuestra boca y debemos usarla. Hay un texto que el Señor Jesucristo dijo que si nosotros dijéremos al monte, quítate y échate en el mar, y nos dice que debemos decirlo, debemos declararlo. Amén. Joel dijo, diga el débil, fuerte soy, no dice piense. Cuando uno está débil debe declarar la palabra, debe decir, fuerte soy en el nombre de Jesús. Fuerte soy en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a los hermanos que están pendientes y lo hemos hecho de una manera diferente y queremos ser de bendición para todos. Amén. Yo le agradezco mucho, pastor Alejandro, por este tiempo. Amén. Y muchas gracias por dejarse usar por el Señor, por el tiempo pasó muy rápido. Ya son más de las 10 de la noche y Amén. Y sabemos que hay hermanos que necesitan descansar. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo sabe una persona que está liberada? Amén. Algo que uso cuando oro por una persona que ha estado controlada por el enemigo, yo le hago repetir, soy libre en el nombre de Jesucristo, yo reconozco a Jesucristo como mi Señor, es mi Salvador, y hago que esa persona adore. Ahí podemos ver que esa persona está totalmente liberada. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y siempre es importante pedirle confirmación al Espíritu Santo. Amén. Pedir que el Espíritu Santo llene nuestra vida, porque el Espíritu, la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Y el Espíritu Santo es para eso, para darnos libertad. Es el poder del Señor. Gracias al Señor por tremendo tiempo que hemos estado, pastor. Gloria a Dios y muchas gracias, Pastor Onan. Para mí es una bendición poder estar con ustedes, la Casa del Alfarero. También veo ahí algunos hermanos de los pentecostales de Mula, nos están viendo todos los hermanos. Vamos a usar estas herramientas, hermano, que mañana no se nos olvide, sino desde hoy vamos a usarlas y vamos a ver, hermano, la bendición de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos las herramientas. Pastor Onan, esto me hace recordar cuando Moisés estaba allí entre los egipcios y el cruce del Mar Rojo, estaba enfrente al mar y Moisés estaba clamando. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser constantes en la oración, pero hay un momento en que tenemos que declarar y poner en marcha todo el plan de Dios que nos ha dado y las herramientas que el Señor nos ha dado para poder derribar todas las fortalezas del enemigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El Señor nos ha dado la autoridad para derribar todo pensamiento, traerlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Esas son las armas que el Señor nos ha dado. Amén. Y yo quiero animarles también, amados hermanos. Gracias a Dios por los hermanos de la iglesia en Mula y los pentecostales de Mula por estar pendientes, escuchando a su pastor. Y cada vez que su pastor esté predicando, cada vez que hay una plataforma, quizás hoy no
a muchos estamos encerrados en casa, pero una manera de compartir es usted comparta el directo que está haciendo, amén, su iglesia, su pastor, compártalo. Yo invito a los hermanos de la Casa del Alfarero, cada vez que nos conectamos, usted comparta, porque de esta manera usted está extendiendo el Evangelio, está predicando el Evangelio. Y algo que el Señor nos demanda es que debemos predicar el Evangelio hasta que el Señor venga. Amén. Y debe ser predicado Amén. este evangelio a todas las naciones. Entonces usted no puede retenerse solo. Usted tiene que compartir a los amigos y eso va a traer bendición a su vida, porque cada vez que uno comparte, eso trae bendición a nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y seguro vamos a seguir adelante. El Señor va a ir bendiciendo grandemente y poderosamente su iglesia. Y sabemos que hay una iglesia preciosa en la ciudad de Mula y que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Amén. Amén. Vamos orando. Guíenos en oración, pastor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta oportunidad, oh Dios, que nos has dado de aprender de tu palabra, Señor. Te ruego que seas tú levantando un ejército poderoso para hacer la guerra espiritual, Señor. Toma nuestras vidas, Señor, y úsalas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por Iglesia, Casa del Alfarero, Señor. Gracias, Señor, por este gran evento, Señor, este tremendo enseñanza, Señor. Gracias por el pastor Onan. Bendice, Señor, su familia, su iglesia, y guárdanos, oh Dios, y ayúdanos a seguir predicando, Señor, tu palabra, que tu palabra tiene todo poder y toda autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.